Buenas noches, Europa, sobre todo España, Portugal y Filipinas, que en Asia y a todo el mundo entero de habla hispana. Vamos a iniciar nuestra lectura de hoy. No tenía ganas, no es todo el santo día, he estado un poco delicado, pero ya me siento un poquito bien y vamos a elevar esta lectura. A ver qué les parece, si hemos mejorado. Díganme en los comentarios, por favor. Por favor. ¿Sí? Bueno, los saludo. Bien, dice liderazgo femenino. El investigador Isaac Asimov tiene un dato curioso sobre el papel de las mujeres indias en la costa oriental de los Estados Unidos. Ellas tenían el poder de vetar una declaración de guerra si no la querían justificada. Cuando ejercían el veto, se rehusaban a proporcionar mocasines o raciones de alimento a los hombres. Ese es el tema. Bueno, empezamos bien, empezamos. También tenían poder de decisión para matar a un cautivo, perdonarlo o adoptarlo como miembro de la tribu. Es un, perdón, es un dato interesante que refuerza una connotación. La mujer es más amante de la vida que el hombre. Sin embargo, algunos secuestrados y liberados hablaban de guerrilleras más duras y despiadadas que los mismos hombres. El reto es que la mujer tan rica en valores sea más protagónica en la búsqueda de la paz y la concordia. Ya muchos cumplen su buen papel y todos ganamos si la seguimos y la apoyamos. Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa nació en Albania en 1910 y llegó a Calcuta el 6 de enero de 1929. Murió el 5 de septiembre de un paro cardíaco en Calcuta, India, a la edad de 87 años. El 10 de, el 10 de septiembre de 1997 se cumplió 51 años del viaje en tren en el que contempló a los pobres de la India y escuchó la voz del Señor llamándole a entregarse a ellos. Ven y sé mi luz. Sintió que le decía Jesús, le reveló su dolor por el olvido a los pobres, su pena por la ignorancia que tenían de él y el deseo de ser amados por ellos. ¿Cómo la ven? Le pidió a la Madre Teresa que fundase una congregación religiosa, misioneras de la caridad, dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres. Pasaron casi 2 años de prueba y discernimiento antes de que la Madre Teresa recibiera el permiso para comenzar. El 17 de agosto de 1948 se vistió por primera vez con el seri blanco orlado de azul y atravesando las puertas de su amado convento de Loreto para entrar en el mundo de los pobres. De ahí en adelante se destacó por su amor ilimitado a los que ella también llamaba los más pobres de entre los pobres. Toda la vida el trabajo de Madre Teresa fue un testimonio de alegría, de amar la grandeza y la dignidad de cada persona humana, el valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor, y el don de comparable de la amistad con Dios. Estas son algunas de sus reflexiones. Una gota en el océano. Bien, y lo saben cada una de mis hermanas, que lo que realizamos es menos que una gota en el océano, pero si la gota le faltase al océano, carecería de algo. No obstante, con que digamos, yo amo a Dios, pero no amo a mi prójimo, San Juan dice que somos mentirosos si afirmamos que amamos a Dios
y no amamos a nuestros prójimos. Es muy importante para nosotros darnos cuenta de que el amor, para que sea auténtico, tiene que doler. Cuanto menos poseemos, más podemos dar. Parece imposible, pero no lo es. Esa es la lógica del amor. Una, una vez un crítico me sugirió que haría más para determinar la pobreza si se enseñara a pescar en vez de dar el pescado. Le respondí, las personas que yo ayudo no se valen por sí mismas, no se pueden parar, no pueden sostener la caña. Yo les daré el alimento y después te los enviaré a usted para que los enseñe a pescar. La paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad que queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro, precisamente que toda familia viva feliz. La mayor enfermedad. La mayor enfermedad hoy en día no es la lepra ni la tuberculosis, sino más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. El mayor mal es la falta de amor y caridad, la terrible indiferencia hacia nuestros vecinos que viven al lado de la calle, asaltados por la explotación, corrupción, pobreza y enfermedad. El amor. En el momento de la muerte no se nos juzgará por la cantidad de trabajo que hayamos hecho, sino por el peso de amor que hayamos puesto en nuestro trabajo. Este amor debe resultar del sacrificio de sí mismos y ha de sentirse hasta que haga daño. Una sonrisa. Una sonrisa en los labios alegra nuestro corazón, conserva nuestro buen humor, guarda nuestra alma en paz, vigoriza la salud, embellece nuestro rostro e inspira buenas obras. Seríamos a los rostros tristes, tímidos, enfermos, conocidos, familiares y amigos. Sonriémosle a Dios con la aceptación de todo lo que Él nos envía y tendremos el mérito de poseer la mirada radiante de su rostro, con su amor, con toda la eternidad, por toda la eternidad. Las palabras de Cristo son muy claras, pero debemos entenderlas como una realidad viviente, tal como Él lo propuso. Cuando Él, cuando él habla de hambre, no habla solamente del hambre de pan, sino hambre de amor, hambre de ser comprendido, de ser querido. El experimento lo que es ser rechazado porque tuvo entre los suyos a los suyos y no lo quisieron. Y él conoció lo que es estar solo, abandonado y no tener a nadie suyo. Es esta hambre de hoy que está rompiendo vidas en todo el mundo, destruyendo hogares y naciones, habla de no tener hogar, no solamente en un cuarto con techo, pero el anhelo de ser aceptado, de ser tratado con compasión y que alguien abra nuestro corazón para recibir al que se sienta abandonado. Lo dice aquí, una oración para aprender a amar. Dice, Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesite consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz de otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado a algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que pierda de mis minutos, que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté desanimado, dame a alguien para darle nuevos ánimos. Cuando quiera que los otros me comprendan, dame a alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame a alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos dignos, Señor,
de servir a nuestros hermanos, darles a través de nuestras manos, no solo el pan de cada día, también nuestro amor misericordioso e imagen del tuyo. La historia de Rosa Parks es motivo y gracias a su valor y a su coraje se inició la lucha contra el racismo. El mismo Luther El mismo Martin Luther King comenzó a brillar gracias al compromiso de Rosa, una costurera de Alabama que se negó a levantarse del asiento de un bus en Montgomery por violar la ley de no ceder su asiento a un blanco. Fue llevada a la cárcel en diciembre de 1955 y ese gesto partió la historia de dos. La comunidad negra se unió y comenzó un boicot al transporte que terminó en una protesta organizada perseverante. Los crueles maltratos de las autoridades lograron el efecto contrario y entonces emergió el liderazgo de Luther King. Era un fogoso pastor de la ciudad y bajo su guía el movimiento llegó a tener un alcance nacional, pero todo comenzó con el acto atrevido de una mujer que ya desde antes era una activista contra la segregación. El caso de Rosa Parks muestra el poder oculto que hay en cada persona para ejercer liderazgo e iluminar con acciones creativas y constructivas. Lo dice un inspirado texto de Gabriela Mistral. La poetisa chilena Gabriela Mistral escribió un día esta bella página sobre el placer de servir. Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Haz lo que otros esquiven y sé el que aparta la piedra del camino y saca el odio de los corazones. Qué triste sería el mundo si todos estuviéramos hechos, si no hubiera una rosa que plantar, una empresa que emprender y no caigas en el error de que solo hay mérito en los grandes trabajos. No, un pequeño servicio es un gran servicio. Mientras otro critica, sé tú quien construye y sirva porque hacerlo no es tarea de los seres inferiores. Dios, que da el fruto de la luz, es el servidor por excelencia y cada día te mira y te pregunta, ¿serviste hoy? Florence Nightingale nació en Florencia, Italia, en mayo de 1820. Es recordada y admirada como pionera de la enfermería y reformadora de los métodos de sanación en los hospitales británicos y del mundo. Usó nuevas técnicas de análisis estadístico que mostraron la urgencia de hacer cambios para evitar muertes inútiles. Mostró que la cruel realidad social de la salud podía ser medida, tabulada e interpretada. Probó que los pacientes de los hospitales de Londres morían en un promedio de 90%, mientras que los de los enfermos que no iban a los hospitales solo morían el 60%. Los dos mayores logros de Florence Nightingale, ser pionera de la enfermería y de la reforma de los hospitales, son espectaculares porque en esa época victoriana las mujeres de su edad no iban a las universidades y no seguían una carrera profesional. Nightingale y su hermana aprendieron italiano, latín, griego, historia, matemáticas. Florence era una persona muy creyente y siempre aseguró que su visión la había recibido del mismo Dios. Él me preguntó si yo haría el bien solo para él, sirviendo a los pobres, enfermos, sin importar mi reputación. Nightingale fue reclutada con otras enfermeras durante la guerra de Crimea, en la que Rusia atacaba a Turquía en 1854. Fue capaz de usar los datos como una herramienta para mejorar los hospitales. Sus cálculos de la mortalidad mostraron que un mejoramiento en los métodos de las muertes disminuían, y así sucedió en el año 1855 y siguientes. Ella misma se enfermó de la guerra,
se enfermó en la guerra y al parecer de brucelosis. Su estupenda labor fue reconocida y alabada. Se convirtió en una heroína nacional y le dieron canciones y poemas. Le dedicaron canciones y poemas. Fue nombrada como miembro de la Real Sociedad Estadística en 1858. En 1859 publicó un pequeño libro llamado Notas sobre enfermería. Fue muy popular. En 1860 abrió una escuela para formar enfermeras. Florence creó una nueva imagen de la enfermera que comenzó a ser vista como una profesión seria. En 1867 se interesó seriamente en la higiene rural y a la muerte de los niños. En 1872 el fundador de la Cruz Roja, Henry Dunant, reconoció que su trabajo estaba influenciado por la labor y las ideas de Nightingale. En 1896, Florence quedó confinada a la cama permanentemente en 1907 y el rey Eduardo VII le dio la del Mérito, primera vez que esta orden se le concede a una mujer. Los últimos 8 años de su vida necesitó de una enfermera y secretaria. Su misión fue comprendida ni por su misma familia. Florence creció en medio de una sociedad de lujos, siervos, ópera y realeza, pero sintió un llamado interior al servicio de los sufrientes. Era una época en la que los hospitales provocaban náuseas y muchas enfermedades eran personas sin formación, incluso prostitutas o alcohólicas. Pero ella se entregó a su misión por amor. A la edad de 30 años vivió 90 años, dedicada a que muchos pasaran de la sombra a la luz. Fue una heroína y una líder en una sociedad en la que las mujeres vivían sojuzgadas, relegadas al hogar o anestesiadas en una vida superficial. Bueno, llevamos 16 minutos. Yo creo que con eso es suficiente en este videíto. Muchas gracias a quien lo vea. Y si lo ven, me regalan su like. Y suscríbanse, hombre. Tengo 64 suscriptores. Bueno, yo sé que mi contenido es muy pobre, pero pues hago lo que puedo. Así es que muchas gracias.